Bueno, entonces vamos a arrancar con esta segunda fiesta del Padre, pero antes vamos a orar. Vamos a entregarle la reunión al Ruach HaKodesh, para que sea Él el que hable, no sea yo, que sea su palabra la que hable, no sea yo, y podamos entender, podamos estar volcándonos a la obediencia del Eterno. Amén. Recuerde que cada vez que vayamos aprendiendo, cada día que vayamos aprendiendo más de obediencia, nos vamos acercando cada vez más, ¿sí?, al Padre. La obediencia nos lleva al Padre, ¿sí? Está saliendo bien, ahí no se corta, no sale cortado, ¿no? No, está bien. Perfecto. Bueno. Abacados, Señor, te damos gracias. Gracias, Yahweh, gracias. Gracias, Señor, por la vida de Yahshua HaMashiach. Gracias, Señor, por habernos tenido hoy acá, Señor, reunidos, congregados en tu nombre, haciendo santa convocación como tú mandaste, Señor, Dios mío, aprendiendo, Señor, instruyéndonos, Señor, Dios mío, en tu palabra, en tu obediencia, Yahweh. Señor, Dios mío, que en este Shabbat podamos, Señor, terminar con gozo, con júbilo, Señor, con alegría, con contentamiento, porque es sombra de lo que ha de venir, Señor. Por eso, Dios mío, yo te pido que tú, con tu Ruach HaKodesh, sea el que hable, Señor, que tu palabra sea la que hable y no sea yo, Señor. En el nombre de Yahshua HaMashiach te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Ministranos, Señor, en este atardecer, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Amén. Bueno, entonces vamos a ir arrancando. Panes y levadura, segunda fiesta del Padre, camino a la obediencia. Puse camino a la obediencia porque nosotros nos llevamos muchos años en esto, es más, si nos contabilizamos, quizás un año, quizás meses. Entonces tenemos que ir caminando hacia una obediencia a la cual no estábamos acostumbrados, ¿no es cierto?, a conocerla. Ahora que la estamos conociendo, tenemos que tratar de llevarla de una manera correcta, ahora sí, en frente del Padre, ¿sí? Y esto lleva a una obediencia, y esta obediencia tiene una recompensa, ¿sí? Toda obediencia tiene recompensa. Lo que tenemos que entender es que la obediencia muchas veces va a poner en contra con las costumbres que teníamos nosotros, ¿viste? Y por ahí muchas veces van a chocar con determinadas estructuras, pero tenemos que entender que nosotros las cosas del Padre, la obediencia del Padre, no la tenemos que empezar a vivir con nuestra mente, sino que tenemos que empezar a vivir con nuestro corazón, ¿sí?, y con nuestro espíritu, porque hay cosas que cuestan entender, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a esto, en tema de obediencia, no estoy hablando, en tema de la circuncisión, cuando le habló a Abraham con 90 y pico de años, que tenía que circuncidarse y que tenía que circuncidar a su hijo que tenía 14 años, no habrá sido fácil. Él, si lo pensaba con la cabeza, quizás iba a costar mucho, pero él lo creyó a Dios con el corazón, ¿sí? Por eso es el padre de la fe. Creyó con el corazón y con el espíritu. Entonces, la obediencia la tenemos que empezar a entender de esa manera. Por eso es que el Padre decía que en este tiempo los verdaderos adoradores lo adorarían al Padre en espíritu y en verdad. Una pregunta, ¿y eso de circuncidar, eso cuenta ahora para nuestros hijos también? ¿Eso? En realidad ese es un pacto perfecto. O sea, eso hay que hacerlo. Ahora, como hablábamos mucho con mi hermano, conlleva directamente a la obediencia que te va sometiendo el Padre más adelante, o el Espíritu, ¿sí? Si vos escuchás, por ejemplo, a Liliana Hunter sí declara que es pacto a realizar. O sea, te tenés que realizar para entrar al reino. Justo ayer estaban dando una serie en distintos canales así de toda la Biblia, está re bueno porque es textual. Y bueno, en el último hijo, Moisés no la había circuncidado, sí. Y ahí Dios dijo que iba a morir él por ser desobediente, se enfermó, Exacto. En la escena, ¿no? Sí. Y ahí la mujer sí empezó a orar, empezó a ver, y ahí Dios le mostró que era. Sí, y ahí, bueno, y ahí ella llevó a cabo el... Claro, ella le cortó. Eso es lo que hablábamos con él en su momento, que de repente salió que todo... Entonces, por eso le digo, es en base a la obediencia te va llevando cada vez más en el Ruach a ir llevando más adelante cosas, ¿sí? Y quizás lo que vos antes, para vos era una estructura, o para vos era una religiosidad, o una carga, después deja de ser eso, y pasa a ser un gozo, ¿sí? Lo que cuando nosotros recién nos convertimos, el Shabbat era algo complicado, o era algo, hoy es un gozo, es lo mismo, todo Dios va llevando cada vez más a la obediencia, ¿sí?
Entonces tenemos que entender eso. Y esto, por ejemplo, el cumplimiento de las fiestas es cumplimiento de obediencia, ¿sí? Esto es lo que nunca se había festejado antes. Dios en este tiempo dijo, bueno, yo ahora este tiempo permito que ustedes empiecen a entender, yo permito que en este tiempo ustedes empiecen a comprender cómo deben festejarlo, ¿sí? Entonces, panes sin levadura. Esta es la segunda fiesta del Padre. Sí. Y puse camino a la obediencia porque es un camino que día a día tenemos que ir yendo, ¿cierto? Ahí estamos. Vamos a Levítico 23. Yo acá lo coloqué, pero el que quiera seguir con su palabra, no hay ningún problema. Levítico 23, del 4 al 8. Dice: estas son las fiestas solemnes de Yahweh, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Yahweh. ¿Sí? Hablamos el Shabbat pasado que Pascua caía en 14 de Aviv. Entonces acá está hablando de esto, ¿sí? En el primero del mes, el primer mes del calendario bíblico es el mes de Aviv, ¿sí? Entonces en el primer mes, que es el mes de Aviv, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es, ¿sí? Recuerden que Yahshua murió el 14 de Aviv, murió a las 3 de la tarde, ¿sí? Y a las 6 de la tarde se tendría que entregar el cordero para las Pascuas, ¿sí? Entonces, 6 de la tarde más o menos, yo le digo que cuando atardecía, claro, saco, ahí el cordero debía ser sacrificado, ¿sí? Entonces, Yahshua, por eso le decimos que cumplió la Pascua, ¿sí? Pascua es, dice, y a los 15 días, ¿sí?, de este mes, quiere decir al 15 de Aviv, al otro día, ¿sí?, al otro día, a los 15 días de este mes, es fiesta solemne de panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación y ningún trabajo de siervo haréis. O sea que es reposo alto, es un Shabbatón. Ahora vamos a hablar de eso, ¿sí? El versículo 8: y ofreceréis a Yahweh 7 días de ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación y ningún trabajo haréis. El séptimo día lo mismo, es Shabbatón. Ahora lo vamos a ver según un gráfico, ¿sí? Ahí está el gráfico. Miren, este es el gráfico de Levítico 23 según la fiesta de Pascua, según la fiesta de panes y levadura y según la fiesta de primicia, ¿sí? Hay 3 fiestas, son 7 fiestas las del Padre, ¿sí? 7 fiestas las que el Padre introdujo a toda Israel para que las festeje, ¿sí? Él le dijo, esto ustedes lo harán de manera perpetua y por las generaciones, ¿sí? Esto sí o sí nosotros las tenemos que hacer. En Levítico 23 habla de todo lo que son las 7 fiestas. Ahora, 3 fiestas se hacen en el cumplimiento durante 8 días desde que arranca Pascua, ¿sí? Se lleva el cumplimiento de 3 fiestas juntas. Después, más adelante, 50 días después de esta fiesta, entra Pentecostés, que es Shavuot, ¿sí? Después de ella entra Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, que es fiesta de las cabañas. Yahshua cumplió las primeras 4 fiestas, ¿sí? Nosotros vamos a hablar primero de estas 3 fiestas. Hoy yo no voy a hablar de la primicia, porque también conlleva un tiempo especial a hablar sobre el conteo, pero vamos a hablar sobre las primeras 4 fiestas que son las que cumplió Yahshua acá en la tierra, y después las que él tiene que cumplir. Esas otras son tremendas, realmente son tremendas. Esa hay que prestar mucha atención, porque ahí también Dios nos revela enigma que quizá para otras doctrinas está oscuro. Por medio de esa fiesta Él nos da el momento en que Él tiene que venir a buscar a su pueblo y demás, ¿sí? Pero vamos a hablar sobre la semana de la fiesta de panes sin levadura. Dijimos, el día 14, esto es, el versículo 5, en el mes primero, David, a los días 14, ¿sí?, entre las 2 tardes, Pascua de Yahweh, ¿sí? Entre las 2 tardes, aquí, ¿sí?, es Pascua, ¿sí?
¿Es 14 de Aviv? Sí. Pascuas. ¿Sí? Recuerden esto. Este está dividido en el medio, ¿no es cierto? Sí. De este lado es atardecer y de este lado es de día. ¿Sí? Porque el Padre no usa el mismo sistema que nosotros, que usa el greco romano, que es las 12 de la noche. Recuerden que el día para el Yahweh es de tarde a mañana a tarde un día, de tarde a una tarde a otro día, ¿sí? Entonces, estamos divididos acá es anochecer, ¿sí? Supongan que acá está el 13, acá es anochecer, arrancó el 14, termina el 14 al atardecer y ahí arranca el 15, ¿cierto? Sí. Bueno, aquí era inmolado el cordero, aquí era entregado el cordero, ¿sí? Para Pascua. Yahshua murió a las 3 de la tarde, ¿sí? Y llegó como cordero inmolado a las 6 de la tarde, ¿sí? Por eso él fue Pascua. Bueno, entonces, 14 de Aviv es Pascua, dice acá en la palabra. A los 15 días de este mes es fiesta solemne de panes sin levadura, o sea que el día 15 de Aviv arranca panes sin levadura, ¿sí? Al día siguiente, o sea, al atardecer, arranca panes sin levadura, ¿sí? Este día, que es 15, que es el atardecer, es como lo es este Shabbat, ¿sí? Es un Shabbat alto. Este puede caer, como ahora vamos a hablar, puede caer en cualquier día de la semana, no hace falta que sea al atardecer del viernes para el sábado, ¿sí? Puede caer en cualquier día de la semana. Igual aún así es Shabbat, ¿sí? Es Shabbatón, ¿sí? Son Shabbat alto, ¿por qué? Porque son de santa convocación, el Padre llamó a que estos días sean días de reposo, ¿sí? De aquí arrancaría lo que sería los panes sin levadura, ¿sí? Recordemos, panes sin levadura también es llamado la fiesta de Pascua, ¿sí? Pero la fiesta propiamente dicha arranca del 15 de Aviv, del atardecer del 15 de Aviv en adelante. Bueno, son 7 días, ¿sí? De fiesta solemne, ¿sí? Este es el día en donde el 15 de Aviv es donde se festeja, que dice aquí en el versículo 6, a los 15 días del mes es fiesta solemne de panes sin levadura a Yahweh. 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces, este día de fiesta solemne es Shabbatón, ¿sí? Primer día de la fiesta de panes sin levadura, Shabbatón, día de santa convocación. ¿Amén? Los otros días, vos podés salir de tu casa, todo lo que quieras, pero no podés dejar de comer dentro de tu hogar o afuera panes sin levadura, ¿sí? Nada de pan con levadura, ¿sí? Nada de pan con levadura. El día 16, el día 17, el día 18, el día 19 y el día 20. ¿Sí? O sea, ¿hay que comer sí o sí el pan o bueno? No. Si comer claro, sin levadura, claro. Hay que comer. No. En realidad, en esa fecha, vos acordate que ellos estuvieron en el desierto y lo único que llevaron era pan. Sí. O sea, no es que pudieron comer no sé, cualquier otra cosa, ¿sí? Por eso es que por ahí a nosotros no nos hace tanta, ¿cómo te puedo decir? Falta decir, bueno, yo voy a comer si o sí pan en cualquier momento, ¿no es cierto? Pero ellos, acordate que estaban en el desierto y lo único que tenían para comer era pan y era el sin levadura, ¿sí? Entonces, si van a comer pan, no coman con levadura, nada con levadura, ¿sí? Durante estos 7 días. El día número 21, ¿sí? Que es el séptimo día, que acá habla de que, a ver, versículo 8, y ofreceréis a Yahweh 7 días de ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. El séptimo día de la semana, ¿sí? También es Shabbatón, ¿sí? También es Shabbatón y también es día de santa convocación. Yo quiero que ustedes entiendan esto, por eso yo digo que en este gráfico hay que prestar mucha atención, porque acá es donde tiende uno a confundirse. Esto no es una semana ordinaria, ¿sí? No es que este sábado, domingo, lunes, o día, no, esto puede caer en cualquier momento, ¿sí? O sea, en cualquier, no sé si hay una manera por acá. Vos cuando hiciste martes, jueves, viernes, eso lo está ahí, ¿vos hiciste con respecto a la fecha que va a ser ahora? No, con respecto a la de Yahshua, ¿sí? Con respecto a la muerte, porque Yahshua fue muerto un miércoles, ¿sí? Eso yo le voy a explicar en un ratito. Pero por ejemplo, ¿tiene un almanaque? Pues yo no tengo. Bueno, fíjense, marzo 27, Fíjense, si nosotros vamos a marzo 27, marzo 27, caería Pascua, ¿sí? Marzo 27. Claro. Entonces nosotros arrancaríamos como primer día, ¿sí? No, como primer día de panes sin levadura, arrancaríamos el 15 de abril, que sería el 28, por ejemplo.
28, 29, 30, 31, primero, segundo, tercero, ¿sí? Que sería, para ser 28 sería el 27 de la tarde nuestro. Ah, no, eso Que dice. sería 28 el Claro, porque es toda la atardecer. La hora del atardecer arranca adelante, sí. Cada día, Sí. Entonces, uy, ahí se me bloqueó. Cualquier botoncito al costado. Pero Ah. no sé si me Ahí está. el 27 de la tarde. Sí, da. Porque viernes da 26, pero no sé si ese está bien. Porque... Sí, está bien, está bien, está bien. Marca 26. La fiesta pesa. Pero fíjate que 27 de la tardecita, o sea, 28 ya sería. Ajá. Sí, sería 28, 15 David. Sí. 29, 16 David. Sí. 30, 17 David. 31, 18 David. Sí. Primero, 19 David. Segundo de abril sería 20 David. Sí. Y 21 David sería el día 3, ¿sí? Hasta el 3 a la tardecita, usted no debe comer panes sin levadura, ¿sí? El día 3 es Santa Convocación, ¿sí? Y el día 28 es Santa Convocación, ¿sí? Es Shabbat alto. Pero fíjense que cae, el 28 cae un domingo. Fíjense que cae un domingo gregoriano, Sí. ¿sí? Y el 3 de abril caería un Shabbat, o sea que ahí pegaría justo con Shabbat ordinario. Ah, mira. Yo lo que quiero que ustedes entiendan que a veces en otros años suele ocurrir que no es un Shabbat, o sea que dentro de esta semana de panes sin levadura puede haber hasta 4 Shabbat. Bueno, y acá, por ejemplo, mira. para finalizar, serían 3 Shabbat seguidos prácticamente. Claro. El ordinario y cuando termina. Claro, porque tendrías Shabbat con Pascua. ¿sí? Sí. Tendrías Shabbat con el 15. Sí. Tendrías Shabbat con el 21. Sí. Y ahí te coincide justo el 21, o sea, el 21 de abril, yo te digo que es 3 de abril, te coincide justo con el Shabbat ordinario, semanal. Claro, sí. ¿Entendés? Entonces tendrías 3 nomás, 1, 2, 3. Ajá. Ahora, en el caso que el Shabbat ordinario haya caído el 20, Claro. tendrías 1, 2, 3, 4 Claro, Shabbat sí, sí, esa semana. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Pero, por eso digo, es medio complicado porque es un tema de. Igual más cuando lleguemos a los días, vamos a ir hablando. Entonces, sí, mira, vamos. Recordar. Claro. Sí. Bueno, pero quiero que ustedes entiendan esto, ¿sí? Al tercer día, Yahshua murió aquí, ¿sí? Murió aquí. Al tercer día resucitó de los muertos, entonces la fiesta de las primicias. Recuerden que ese día él no resucitó un domingo, ¿sí? Como le suena llamar mucho. Él resucitó el sábado, o sea, el Shabbat, antes de que termine de atardecer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él se le presentó a los dos siervos, ¿sí? A los dos discípulos en Emaús, cuando estaba anocheciendo. No sé si ustedes se acuerdan. Cuando ellos iban caminando rumbo a Emaús, ¿sí? Él se le apareció. ¿Por qué? Porque ya había resucitado y todavía no había anochecido. Entonces, antes de anochecer el día sábado, antes de terminar el Shabbat, él resucitó. Antes del domingo sería. Claro, siendo sábado, por así decirte. Siendo sábado todavía. Antes tenía el Shabbat. Claro, antes de terminar el Shabbat, antes, por ejemplo, a esta hora él resucitó, por así decirte. Sí. ¿Sí? Y él se le apareció a los dos forasteros que iban caminando a Emaús. Sí. Y él le predicó toda la palabra durante el camino de Emaús. ¿Sí? Y cuando estaba anocheciendo, ellos decían, mira, quédate acá en este lugar. Él se le presentó como tal cual y ellos dijeron, era Yahshua. ¿Sí? Entonces, él resucitó antes de terminar el Shabbat. ¿Sí? Después, durante todo el Shabbat, acuérdense también que relata la palabra que los soldados durante esa casi noche madrugada estuvieron tomando y alcoholizándose por lo que había ocurrido, ¿sí? Que ya se había movido la piedra, ¿sí? Entonces hay muchos antecedentes de que antes de terminar el Shabbat Yahshua resucitó, ¿sí? Y después a la mañana cuando María de Magdala va a buscarle, le aparece el ángel y dice, aquí ya no está, él ya resucitó, y después se le aparece a ellos, ¿sí? Pero entonces al tercer día se cumple la otra fiesta, que esa fiesta vamos a estudiarla en otro estudio, ¿sí? Pero tenemos que entender, día 14 de Aviv, ¿sí? Es Pesach, el día 15 al día 21 de Aviv es panes sin levadura, ¿sí? El primer día que es el 15 de Aviv, que dijimos que este va a ser el 28, Sí. es Shabbatón, o sea que es día de reposo, onda obligatorio, ¿sí? Onda que tenés que festejarlo, ¿ves? Tenés que hacer el Shabbat. Santa Convocación, y el día 21 lo mismo, el séptimo día de panes sin levadura lo mismo. También. Sí, Pero el Shabbat. claro. ¿Por qué se dice entonces que es panes sin levadura? Miren, ahí yo le voy a decir también a Lau que comente lo que él también estudió y lo que él entendió sobre
sobre panes sin levadura, pero tenemos que entender de que en esa época, ¿sí?, Dios quería libertar a su pueblo de la mano de Egipto y los tenía que sacar, ¿sí? El día anterior le hizo hacer aquí el cordero, poner los dinteles y los postes de su casa con la sangre del cordero, ¿sí? Y al día siguiente tenían que partir. Al día siguiente tenían que salir al desierto. Ellos tenían tenían que tener una semana de provisión de alimentos, ¿sí? Porque una semana más o menos, una forma de decirle, iban a tener al ejército de Egipto atrás. Entonces ellos no podían parar a hacerse comida ni nada, ¿sí? Tenían que tener ya la comida hecha. La cuestión de todo esto es que si ellos llevaban panes con levadura, eso se iba a echar a perder. Eso iba a agarrar hongos. Iban a agarrar, ¿sí? Porque no es como ahora, por ejemplo, que la China, por ejemplo, compra la harina que ya viene con levadura, por ejemplo, para hacer pizza, para hacer lo que fuera, pero tiene determinados conservantes que permite que vos puedas tener toda la cena 2 meses, 3 meses, por así decirlo. Antes no, antes la levadura era distinta, entonces se echaba a perder con los pocos días. Y eso no podían agarrarte acá al tercer día de haber salido al desierto sin comida, porque ibas a tener que aguantarte sí o sí todos otros días, ¿sí? Entonces, el padre le dijo: ustedes van a hacer sin levadura, ¿sí? Las masas que ustedes van a hacer y que van a comer son sin levadura, ¿sí? Van a hacer masas en las cuales no tarde tanto para hacerse, que leude ni nada, sino que lo van a hacer rápido porque tienen que salir al desierto, ¿sí? Y van a estar perseguidos, entonces ustedes tienen que tener el abastecimiento para comer. Por un lado está eso, que es verdad, que es así, que ocurrió eso. Y por el lado espiritual, el Padre quería que toda la levadura que ellos habían adquirido durante tantos tiempos, durante 400 años, por generación en generación, quede en Egipto y no salga con ellos, ¿sí? O sea, es como decirte: mirá, nosotros venimos de una doctrina anterior y, como yo hablé cuando arrancamos el video, tenés que desintoxicarte de toda esa doctrina para poder entender las cuestiones del Padre ahora, porque van a quizás chocar con la costumbre que vos tenías acostumbrada a hacer, ¿sí? O que te habían enseñado. Entonces, lo que el Padre dijo: mirá, toda la levadura ustedes lo van a dejar ahí en Egipto. Yo no quiero que ustedes salgan con la levadura. Yo no quiero que ese pecado de servirle a dioses ajenos llegue a mi tierra prometida, ¿sí? Entonces, toda la levadura tenía que quedar en Egipto. Otra cuestión también era que que se vivía antes y era literal, muchos los viven también ahora literal, es que durante esta semana, ¿sí?, de Pesaj a panes sin levadura completo, directamente no tienen nada de levadura en la casa, ¿sí? Nada de levadura en la casa, sacan todo directamente. Cuando están llegando ya cerca de esta fecha, ellos no compran nada que tenga levadura para poner en sus casas, ¿sí? Como para llevar adelante realmente lo que el Padre le pidió en aquel entonces. Si nosotros tenemos que entender que esto fue para nosotros o para ellos, quizás fue algo que, bueno, tenemos que hacer esto, pero esto tiene un nivel profético muy grande, ¿sí? Esto fue Yahshua, esto fue el cuerpo de Yahshua, ¿sí? El cuerpo de Yahshua fue como cordero inmolado, ¿sí? Cargó el pecado él. ¿Por qué? Porque después, durante todos estos días que el pueblo se sacó la levadura de encima, lo llevó él, ¿sí? La llevó él, la cargó él, ¿sí?, en su cuerpo. Al tercer día él fue la primicia, resucitó, pero ya lo resucitó sin el pecado, ¿sí? Eso va a ser las primicias que nosotros vamos a hacer también cuando venga a buscarnos, ¿sí? Nos lleva en un cuerpo glorificado, sin pecado. Entonces, Él lo hizo, y cuando nosotros empezamos a entender esto, empezamos a entender que lo que tuvo que vivir en aquel entonces el pueblo israelita, ¿sí?, los hebreos, lo que tuvieron que vivir, tuvo un procedimiento profético, ¿sí? Entonces, yo quiero que vos le comentes lo que vos me comentaste sobre la levadura. Pero tenemos que entender de que esta es la semana, no solamente en esta semana, ¿sí?, hay que sacar la levadura de nuestra vida. Levadura es pecado, levadura es doctrina de hombre, levadura es aquello que no fue impuesto por Dios y nos volcaron nosotros como cosas de Dios. Entonces es sacarse esa levadura de encima, ¿sí? Pero no es solamente en esta semana, en realidad es todos los días.
Por eso yo puse, cuando arranqué la diapositiva, yo puse panes sin levadura, segunda fiesta del Padre, camino a la obediencia. ¿Sí? Porque todos los días nosotros tenemos que ir camino a la obediencia. ¿Sí? Todos los días tenemos que ir nosotros quitando de nosotros lo que no es bueno, ¿sí? Lo que no viene del Padre y la doctrina que no es del Padre. ¿Sí? Yo discutía y yo peleaba por la anterior doctrina. Y hoy me di cuenta que había enseñado mal y estaba en el error. ¿Sí? Pero bueno, Dios permitió que abrieran mis ojos ahora, como va a permitir que muchos abran sus ojos dentro de poco tiempo. Pero lo que tenemos que entender es que cuando nosotros abrimos nuestros ojos es tiempo de empezar a quitarnos las cosas que están de más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Yahweh en toda su palabra declara que va a venir a buscar a un pueblo que quiera santidad, ¿sí? A un pueblo que quiera estar sin arruga, a un pueblo que quiera estar limpio, con sus ropas limpias, y eso lleva obediencia, ¿sí? Cada día que nosotros vamos leyendo la palabra y Él nos va mostrando ciertas obediencias, es para que nosotros vayamos cumpliéndolas, ¿sí? Por ejemplo, vos vas leyendo Levítico, Deuteronomio, lo que fuera, y vos vas leyendo algunas cosas que quizás al padre no le gustaba, es para que vos la empieces a aplicar, ¿sí? No es más como antes la leo y bueno, y queda ahí. No, es empezar a aplicar. ¿Por qué? Porque el Padre va a empezar pidiendo cada día más obediencia, ¿sí? Panes sin levadura tiene un nivel profético precioso y enorme. Yo, que ahora mi hermano lo va a contar, pero tiene un nivel profético hermoso, ¿sí? Contalo. Sí, bueno, lo que yo estaba leyendo, me llamó mucho la atención porque uno ahí entiende lo que había hecho el Señor. Antes, tradicionalmente, antes de llegar a la época de lo que es panes sin levadura, decía que la mujer de la casa ponía 10 trozos de levadura en diferentes partes de la casa, lo escondía. Y el hombre junto con sus hijos tenían que buscarlo con un candelabro, porque antes no había fuego como había ahora. Y justamente en todos esos días previos él buscaba y sacaba lo que era la levadura. Pero la levadura se sacaba de una manera especial, no se sacaba con la mano, sino lo que se tenía era con una cuchara de madera, se ponía el candelabro al lado de la levadura cuando encontraba, con la cuchara de madera y con una pluma se lo ponía dentro de lo que era la cuchara, ¿no? Pues no se podía tocar con la mano. Y luego eso se enrollaba dentro de una tela de lino y se lo echaba afuera. Eso tenían que hacerlo todos los días hasta encontrar los 10 trozos de levadura que había en la casa. Hasta incluso si en esa misma noche, por ejemplo, de que ya estaba todo oscuro, de la fiesta todavía faltaba algunos trozos por encontrar, lo tenía que seguir haciendo. Y cuando encontraba, hacía ese procedimiento. Estaba ya en la casa, que por lo general estaban oscuras, solamente tenían candelabro en la mano, el hombre junto con sus hijos, y ponían al lado de la levadura, junto con lo que era la cuchara de madera, con la pluma, y luego lo enrollaban todo en una tela de lino y lo echaban afuera esa noche. Al otro día, la tradición es que en la sinagoga, se iba a la sinagoga, y luego de escuchar la palabra en la sinagoga, se hacía una hoguera y se echaba toda la levadura en la hoguera para que se consuma. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver con todo eso? Fíjense lo que cumplió el Señor. En él cargó toda la levadura del mundo. Él era la levadura en ese momento. Isaías 53. Él estuvo en un madero, que era la cuchara de madera. A él cuando lo sacaron de la cruz, a él lo sacaron con una tela de lino. Con tela de lino lo sacaron. ¿Qué onda? Lo pusieron afuera, que era cuando a él lo llevaron no era al entierro, sino al sepulcro. Y la palabra relata que él estuvo predicando, él se fue a los lugares, como dijo en Jonás, al abismo. Y cuando resucitó, ahí relata cómo, o se cumple cómo él consumió toda la levadura. Se consumió toda la levadura de él. Y cuando ya resucitó con un cuerpo redimido. Exacto. Terrible, cuando uno pone a ver eso así, wow. Exacto, y encima fíjate que por eso él resucita al tercer día, ¿sí? Antes que termine el Shabbat, resucita y le encuentra María de Magdala. Aquí, le encuentra María de Magdala aquí y le quiere tocar. Y María de Magdala le agarra y Yahshua le dice a María de Magdala, no me toques.
porque todavía no ha subido al Padre. ¿Por qué? Porque cuando moría el becerro, la sangre era vertida en un coso y tenía que ser, cuando se hacía expiación, tenía que ir a rociar sobre la mesa del propiciatorio, donde está el pan, ¿sí? Bueno, Yahshua, como no era un animalito común y corriente, como se usaba para los sacrificios, era el cordero de Elohim, el cordero de Dios, él tenía que llevar su sangre preciosa y perfecta al templo celestial, por así decirlo, y rociarlo allá arriba, ¿sí? Entonces no me toque porque todavía yo no he terminado mi ciclo, ¿sí?, de resurrección. Fíjense qué terrible palabra que tiene. Cuando yo leí esto, yo decía, qué terrible lo que son las fiestas, ¿no? Cómo lo cumplió. Porque una cosa va a decir, está bien, él cumplió las 4 fiestas, pero cuando vos te pones a ver cómo lo cumplió, todo así, wow. No queda duda que era el Mesías. No queda duda que era el Mesías porque él la cumplió a rajatabla. No es que en algo él no hablamos de esto. Cuando él hizo la cena de Pesaj, ¿sí?, que está dicho que es la última cena. Cuando él hizo esa cena y él fue entregado y Pilato lo agarró y le hizo por así decirte, la averiguación a ver si él había cometido algo que le había fastidiado a los judíos que le estaban entregando para la muerte, y no encontró en él ninguna culpa, era lo que se hacía antes, ¿sí?, que 4 días se le inspeccionaba al cordero a si no tenía algún defecto. Y él 4 días antes de estar ante Pilato, él entró en Jerusalén con la entrada triunfal. O sea, él cumplió todo, él cumplió todo. Por eso él es el Mesías, ¿sí? Él es el esperado nuestro, ¿sí? Por eso es que Yahshua necesita que nosotros conozcamos esto, ¿sí? A veces muchos dicen, historia, ¿para qué historia? ¿Por qué? Porque si vos no conocés realmente lo que pasó y lo que ellos tenían que hacer, es imposible que le entendamos lo que hizo Yahshua. Va a quedar solamente nuestro conocimiento. Yahshua se dio por nosotros, ¿sí?, por nuestra salvación, y amén. Pero si nosotros entendemos lo que él tuvo que pasar espiritualmente, y no solamente espiritualmente, sino que en obediencia a la Torá, nosotros nos damos cuenta que él realmente cumplió todo. Él realmente cumplió todo y vino a cumplirlo, ¿sí? Entonces, es impresionante. Fíjense que el Lau contaba que 10 pedazos de trozo de levadura ponían durante toda la casa. Son los 10 mandamientos, ¿entendés? Vos tenías que ir sacando, sí, pero no los mandamientos, sino aquello que estorbaba que vos cumples los mandamientos, ¿sí? Si vos eras un adúltero, sacá esa levadura de ahí porque vos tenés que empezar a cumplir, no adulterar. Si vos eras un homicida con tu hermano y hablabas del hermano, sacá esa levadura de tu casa. ¿Sí? Levadura escondida. Claro, porque son escondidas, ¿viste? Si vos tenías, por ejemplo, algo... Claro, ¿viste? O por ejemplo, vos tenías la levadura de que no cumplía el Shabbat porque no te interesaba, porque eso no era para vos. Bueno, empezaste a sacar de tu casa eso porque tenía que ser consumido, porque tenías que empezar a cumplir el Shabbat. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, así como yo le hablé en el video de ayer sobre las 2 tablas, nosotros nos damos cuenta que el Padre no cambió lo de antes ahora, no cambió, sino que se renovó en Yahshua. Pero no significa de que Él no lo cumplió y que lo debamos que cumplir. No, está vigente. Exacto, está vivo hasta el día de hoy. Está vivo. Por eso es que esta fiesta es tremenda, porque en esta fiesta nosotros tenemos que sacar la levadura, la doctrina de nuestras vidas. Porque la doctrina que nos hace con esto, ¿sí?, por más que te digan que vos no en la mente, en nuestra... Vamos a eso. Pesaj. Nosotros sabemos que es una cena, ¿sí?, que debemos comer hierbas amargas, que debemos tener el vino, debemos tener el pan sin levadura, ¿sí? Pero en una cena, conmemorando lo que Yahshua hizo por nosotros, comiendo la hierba amarga por los momentos malos que pasaron en la mano de Egipto y por la crucifixión mismo que tuvo que pasar Yahshua en su cuerpo. Pero en otra doctrina, por ejemplo, se lo hace una vez al mes, tipo hostia y vino, ¿sí? Hostia y vino, Santa Cena. Y no se la hace de una manera, y sin embargo para poder festejar eso vos sí o sí te tenías que bautizar. Pues si vos no te bautizabas, ¿sí?, en aguas, vos no podías participar de la Santa Cena. Bueno, por lo menos nosotros pasó eso. Si nosotros no nos bautizamos, no podíamos participar de la Santa Cena y todavía quizás no éramos miembros, ¿sí? Bueno, entonces eso es una doctrina, una levadura de hombre. Porque eso no está en la palabra, que vos te tenés que bautizar sí o sí para participar de lo que es la fiesta del Señor. Y en la Santa Cena no usaban ese que se festejaba una vez por mes,
en la mayoría de la iglesia la primera semana de cada mes, no usaban pan con levadura, porque compraban pan y... Sí, también o a veces galletas, pero a lo que voy yo, que si aún así, supongamos que usaban pan sin levadura, aún así no estaban cumpliendo el 14 de Aviv, estaban haciéndole cualquier día. Y ahora vamos a leer algo muy especial porque el Padre dijo, en mis tiempos ustedes la van a celebrar. Fíjense, vamos acá rapidito al Levítico 23 donde estábamos, un poquito más arriba, y fíjense, porque no es cuando nosotros queremos hacer las cosas. Dios, viste que muchas veces nosotros decimos, yo no quería extender tanto el video, pero me copo hablando, ¿no? Pero viste cuando nosotros decimos a veces, Dios conoce mi corazón y Él sabe que, está bien, Dios conoce tu corazón, pero Él quiere que vos seas obediente a su palabra. No quiere que seas desobediente, no quiere que vos hagas lo que vos querés hacer o que vayas en pos de tus caminos. Él quiere que vayas en pos del camino de Él porque en eso hay obediencia. Exacto. Fíjense que dice, a ver, dice el versículo 4, ¿tienen? Sí. Capítulo 23, versículo 4 dice, estas son las fiestas solemnes de Yahweh, ¿sí? Las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. O sea, no hay otros tiempos para esta. Él estableció los tiempos y le dijo, en tal mes, en tal día lo vas a festejar esto, en tal mes y en tal día vas a festejar esta fiesta, en tal mes y tal. Entonces nosotros no podemos festejar. Entonces, por más que en la Santa Cena, que se hace en una doctrina, vos comas pan sin levadura con vino, aún así lo estás festejando fuera de tiempo y no invalidás lo otro. Por más que lo quiera validar con el símbolo, ¿sí? Está invalidando porque está festejando fuera de tiempo y una fiesta que no es, ¿sí? En realidad, si ellos lo hacían los sábados, eso se podría llamar que fuera Shabbat, pero no lo hacen tampoco ni los sábados, o sea, ni el Shabbat. O sea, entonces tenemos que entender eso. El Padre, por eso yo le puse acá 15, 14, 15, porque esos son los días de Aviv, que en cada año caen en meses, en días y en semanas distintas. Pero, por ejemplo, otra cosa que usaban mucho los israelitas eran las lunas. Ellos miraban las lunas y ellos sabían, o las constelaciones, y ellos sabían en qué tiempo estaban viviendo, ¿sí? El mismo Padre dice en Génesis, yo le pongo la lumbrera, le pongo esto para que ustedes sepan la ocasión, los tiempos, ¿sí? Entonces, en los 15 de Aviv, si usted busca después en internet o lo que fuera, pero ahora no, pero después, si usted busca el 15 de Aviv, ¿sí? Siempre va a ser luna llena, ¿sí? Entonces, el día anterior a la luna llena es Pesaj, siempre. Y yo busqué y es así, el día 28 es luna llena. Yo te lo voy a siempre cosas. Exacto, porque el Padre es perfecto, el Padre hace las cosas de una manera perfecta y Él maneja los astros como Él quiere. Bueno, y cae, y en este año lo mismo, cae el 15 de Aviv, luna llena. Entonces ellos cuando sabían que iba a haber luna llena, porque ellos eran conocedores, si usted no sabía, Daniel era un astrólogo terrible. Los magos que llegan a Yahshua, cuando ven la estrella de Belén, eran discípulos de Daniel. Daniel enseñó astrología. ¿Y hoy cómo queda para nosotros la astrología? Y la astrología en Dios es buena. La astronomía no es buena. La astronomía es buena, perdón. La astrología no es buena, perdón. Yo me estoy confundiendo, ¿verdad? La astronomía. Daniel era astrónomo. Y Daniel, por ejemplo, le instruyó a estos sabios, que no eran magos, ¿sí? Que eran sabios, ¿sí? Le instruyó para que ellos sepan que cuando esté esa estrella de Jacob o esa estrella de Belén, es el trono del rey de los judíos, o sea, del rey en realidad de Israel, ¿sí? Sí, por eso dijeron, su estrella hemos visto. Su estrella hemos visto. Hemos venido para adorarle. ¿Me entendés? Sí. Fíjense, y Daniel, ¿cuánto tiempo antes le había enseñado a ellos que iba a tener que ocurrir ese hecho cuando se presenta el Mesías? Sí. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, ¿sí? Que el 15 de Aviv sí o sí es luna llena, sí o sí. Y de ahí marca la semana de panes sin levadura. Y ahora vamos a algo revelador, pero igual algo hermoso que es lo que lleva a la confusión de muchas doctrinas, ¿sí? De lo que dice la palabra, pero es por no conocer esta fiesta. Cuando conoces esta fiesta va a decir, por eso Pablo dijo esto, ¿no? Y generó tanta confusión en otros que no entendían esto, ¿sí? Bueno, hasta acá estamos, más o menos, ¿sí? Vamos un poquito más adelante. Vamos a Éxodo 12. Éxodo 12, versículos 15 al 17. Éxodo 12, del versículo 15 al 17. Dice,
7 días comeréis pan sin levadura. ¿Sí? 7 días comeréis pan sin levadura. No quiere decir que empezar también, Empezar también se come pan sin levadura. Pero 7 días comeréis pan sin levadura. Así, el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Por eso les digo que hay muchos que literalmente no dejan que haya levadura en su casa, ¿sí? Ningún tipo de levadura. Por cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel, ¿sí? Entonces, sí o sí en esos días nosotros tenemos que hacer lo posible de no comer pan con levadura. Haga lo posible, ¿sí? Porque es un mandamiento realmente que el Padre es una obediencia el Moab. Una pregunta de gastronomía. ¿Cuánto tiempo dura ese pan sin levadura para comer? No sé, pero por ejemplo, supongamos que hoy nosotros tenemos la facilidad, por ejemplo, de comprarlo. Por ejemplo, comprar una china o comprar, no sé, un pan árabe y ya está. ¿Sí? Pero antes, por ejemplo, no, antes lo tenían que hacer y sí, depende, viste, Como la chipa amasada. Claro. Por eso yo, cuando arranqué puse esta vida. Ahí está, ¿ves? Claro, viste, pero... La frita, pero sin levadura. Exacto. Con harina. Pero lo que tenemos la facilidad hoy, por ejemplo, es de comprarla, ¿sí? Podés comprar las chinas, podés comprar pan árabe, ¿sí? Que no tiene levadura. ¿Tiene? Bueno, pero el que he parecido sí que tiene sin levadura, ¿sí? Que tiene tipo esa chipa. Claro. Pero lo que tenemos hoy que lo podemos comprar, ¿sí? Bueno, seguimos. Entonces dice que cualquiera que comiese pan leudado, ¿sí? Desde el primer día hasta el séptimo, ¿sí? Desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Y él es claro cuando digo, por eso digo, no, Dios conoce mi corazón, sí, pero vos estás sabiendo ahora de que en estos días tenés que respetar eso. ¿Por qué? Porque hay un cumplimiento profético que hizo Yahshua, ¿sí? Y vamos de vuelta, él no derramó su sangre en vano, ¿sí? Entonces, es necesario cumplirlo. El primer día, ¿sí? Habrá santa convocación, o sea, habrá congregación, habrá enseñanza, habrá instrucción, ¿sí? Habrá reunión en Yahshua. Y asimismo, el séptimo día tendréis una santa convocación. Es lo que yo coloqué acá, ¿sí? Primer día, santa convocación. Último día, santa convocación, ¿sí? Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer, ¿sí? Por ejemplo, te agarra acá que es el Shabbat, ¿sí? Vos en el día 16, 17, 18, 19, 20, vos vas a poder preparar, ¿sí? Durante todos estos días el pan sin levadura, ¿sí? No es que vas a comer solo pan sin levadura, vas a comer tu comida, pero sin levadura, ¿sí? Sin nada leudado. Y el pan que cuando te vas a acompañarlo sin levadura, ¿sí? Ahora, te habilita estos días de reposo a poder, si no tenés, hacer pan sin levadura. Pero como le digo yo a ustedes, nosotros tenemos la posibilidad de poder comprarlo, o sea, tener más sencillo todavía sobre nuestras mesas, ¿sí? Si usted lo puede hacer, mejor todavía, porque sale... No elaborar durante esos días. Claro, pero no, esta fiesta sí te ¿cómo te puedo decir? Te habilita a que puedas hacer el pan sin levadura. Y no hay problema, por ejemplo, que uno de esos días sea Shabbatón, por ejemplo, al ser un Shabbat, bueno, el tema de comprar y vender. Claro, porque es Shabbat, no, por eso te habilita solo para eso. Ajá, como Shabbat te habilita solamente a que vos puedas hacer para un pan sin levadura. Ajá. Ahora, ¿por qué? Porque ellos aquí cocinaron ellos. Ajá. En esta fecha, en este momento ellos cocinaron el pan sin levadura. Ahora, a lo que voy yo, estamos en pleno Pesaj, ¿viste? Ahora, a lo que voy yo, te habilita para eso porque es un Shabbatón. Ahora, yo sé que hay mucha gente que trabaja eso y bueno, hay que pedirle a la Ruach HaKodesh. Y bueno, por ejemplo, yo en mi caso, que trabajo por mi cuenta, sí le rindo cuenta a mi papá o lo que fuera, pero trabajo por mi cuenta. No, pero una forma de decirte, pero... ¿Es autónomo? Pero por ejemplo, soy autónomo, ¿sí? Yo puedo agarrar y decir, mira, yo esos 2 días no voy a trabajar. Yo esos 2 días me quedo en mi casa y hago Shabbat. Ahora, aquel que está tras relación de dependencia y va a tener que ir porque el patrón no va, yo calculo que no va a decir, pan sin levadura, sí, no venga. No. Va a tener que ir, pero en tu horario laboral, estate igual en sintonía con Yahweh. ¿Sí? Si vas a comer algo, comelo sin levadura, no vas a estar comiendo... A eso es lo que voy yo. Estate sujeto a Yahweh. Y cuando terminas tu trabajo laboral,
andá y terminá de hacer hasta el otro día como corresponde, terminá de hacer el Shabbat como corresponde, ¿sí? A lo que voy yo es que en esto sí el Padre conoce que vos estás sujeto a alguien que no está en Él, pero tu corazón y tu vida tienen que estar sujeta a Él de igual manera, ¿sí? Entonces, tenemos que entender eso, ¿sí? Que no podemos tampoco pretender que usted renuncie a su trabajo y después se complica la cuestión, ¿no? Bueno, entonces dice que será santa convocación, ¿sí? Y dice, el primer día habrá santa convocación, asimismo el séptimo tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, es reposo, en estos 2 días es reposo, ¿sí? Es Shabbat, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Bendito sea Elohim. Entonces, el mismo Padre diciendo, esto yo quiero que ustedes lo hagan perpetuo. Cuando el Padre habla de algo perpetuo, es hasta que termine todo, hasta que se enrolle el cielo y la tierra y la palabra, bueno, así se va a seguir cumpliendo, quiere decir que hay que seguir cumpliendo la palabra. Entonces, para que ustedes se den cuenta que es perpetuo, ¿sí? Que esto no quedó con Yahshua en la cruz, esto es perpetuo, ¿sí? Pero dice que los 2 primeros, el primer día y el séptimo día, es santa convocación, el día de reposo, te habilita a que vos prepares, pero en nuestro caso ya en el tiempo que estamos viviendo, podemos comprarlo. Sería bueno que si lo puedas hacer con tu mano, buenísimo, pero si no, claro, pero si no, lo compras, ¿sí? Entonces no hay nada que pueda impedir que vos lo puedas festejar, ¿sí? Pero acuérdense que estamos hablando de obediencia, ¿sí? Y es por generación en generación de paz como mandamiento perpetuo, ¿sí? Es un moadín perpetuo, ¿sí? Vamos a Hechos 20, del versículo 6 al versículo 7. Y acá se pone interesante, fíjense, esto yo lo leía y yo creía que el domingo greco-romano era realizado por los apóstoles, era realizado por los discípulos, pero era porque yo no entendía sobre esta fiesta de panes sin levadura. Ahora, entendiendo y conociendo esta fiesta, yo me doy cuenta de que Pablo estaba hablando de algo muy especial. O sea, no estaba hablando, ¿cómo les puedo decir? Los discípulos no estaban hablando de algo que yo lo estaba mal entendiendo. Ellos estaban hablando de algo que entendían los judíos y entendían los israelíes y los hebreos, ¿sí? Y ahora nosotros vamos a entender esto. Fíjense, yo pensaba que ellos estaban habilitados para juntarse y reunirse los domingos. Fíjense qué dice el versículo 7. Vamos al versículo 7 primero. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta medianoche, ¿sí? Pero ahí dice el primer día de la semana. Sí. Si nosotros nos ponemos a analizar, el primer día de la semana sería el domingo, ¿sí? Greco-romano, ¿sí? Porque el séptimo día es Shabbat. Sí. El próximo día es domingo, ¿sí? Greco-romano. Ahora, ¿de qué estaba hablando acá? Pablo no estaba hablando del domingo, ¿sí? Pablo no estaba hablando acá del primer día de la semana ordinaria, ¿sí? Como nosotros conocemos el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, ¿sí? No, él estaba hablando de la semana de pan sin levadura, del primer día, 15 de abril, de la semana de los panes sin levadura. Fíjense, miren, vamos a ir más adelante. Vamos al versículo 6 ahora, así vamos a entender un poquitito más. Y nosotros, pasados los días de panes sin levadura, ¿sí? Navegamos a Filipo y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Por qué se quedaron 7 días en ese lugar? Porque estaban justo en semana de panes sin levadura, ¿sí? Ellos estaban en los panes sin levadura, ¿sí? Y fíjese... Sí, fíjate cómo acá la K2 te dice, por ejemplo, el versículo 7, Ajá. Dice el primer día de la semana, ¿no? Bueno, sí, yo puse ver el K2. ¿Sí? Pues acá dice así, Mod Sayed Shabbat, no sé, no, sí.
Claro, ese es el primer día de la semana, el primer día, pero no de la semana. Claro, de la fiesta esa. Pero fíjate que dice, yo no tengo mi celu, pero fíjate que dice el nombre del primer día y dice Shabbat al lado. Claro, Motzayel, Shabbat. Exacto, ¿por qué? Porque te está nombrando de que ese primer día es Shabbatón, es Shabbat. Sí. Entonces, en este primer día, ¿sí? ¿Seguí leyendo? Sí, cuando nos reunimos para partir el pan, Exacto. Saúl se unió a ellos. ¿Y por qué dice el pan y no pan sin levadura? Porque ya anteriormente está dando por hecho la palabra que era pan sin levadura. ¿sí? Claro, sí. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que cuando Pablo hablaba acá de teóricamente como le toman el día domingo, no es el día domingo, sino que justo ahí, Shabbatón. claro, había pegado el primer día de la semana, y era Shabbatón. Y santa convocación. Exacto, y santa convocación. Claro, por eso. Yo me olvidé poner acá la traducción de cómo era, de la Biblia Kadosh, del hebreo al cos. Pero acá donde dice el primer día de la semana, ¿sí? Él aclara que es el primer día de la semana Shabbat, pone guión Shabbat, ¿sí? Entonces el primer día de panes sin levadura que es Shabbat, ¿sí? Entonces por eso es la mala confusión de cuando no entendemos la fiesta, nosotros malinterpretamos lo que hablaban ellos. Claro que era domingo. Exacto, malinterpretamos a Pablo, malinterpretamos a Pedro, malinterpretamos a Juan, malinterpretamos a Jacobo, o sea, malinterpretamos todo. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos esto. Ahora, cuando nosotros empezamos a entender esto, estamos diciendo, no, pará, era el primer día de la semana de panes sin levadura, no el primer día de la semana ordinaria, ¿sí? Que es el domingo gregoriano, que en realidad, recuerden esto antes, en los tiempos de los discípulos de Yahshua, no existía lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Era día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día Shabbat. ¿Sí? El único que tenía nombre era el séptimo día, que era Shabbat. ¿Sí? Antes no existía nombre. No tiene, ¿cómo los hebreos tienen actualmente? Y yo no me puse, realmente no me puse a ver, pero yo sé que ellos respetan mucho los que son ortodoxos por número. ¿Sí? Yo sé que los ortodoxos respetan por números. ¿Sí? Ellos se siguen rigiendo en los números. Ahora, en aquel entonces no tenía, entonces el primer día de la semana no está hablando acá de un domingo como se cree hoy, sino que se está hablando del primer día de la semana de la fiesta sin levadura, ¿sí? Entonces tenemos que, ¿y por qué dice acá? Dice, Pablo le enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso de medianoche. ¿Por qué? Porque al ser Shabbat él no podía moverse, él no podía irse. Entonces Pablo le habló durante todo este día, imagínense lo que le habrá hablado Pablo, si yo hablando 2 horas de descanso, imagínense Pablo hablando, le terminó de hablar todo hasta acá y se extendió más del atardecer hasta medianoche para poder salir. ¿Por qué? Porque ahí había terminado el Shabbat, ¿sí? Entonces este día 16 ya le habilitaba a él a poder irse, ¿sí? Respetando siempre los panes sin levadura, pero le habilitaba a irse, ¿sí? Por eso es que el muchacho pues se cayó después de la ventana, terrible lo que habló Pablo. Pero él pasó este Shabbat, tuvo que pasar el primer día de la semana del pan sin levadura, él se pasó hablando, enseñando, instruyendo, ¿sí? Entonces, esa era una gran malinterpretación que tiene las doctrinas, ¿sí? De decir que el día domingo es el día en donde tienen que juntarse con el pueblo a congregar, porque se basan en Hechos 27 y no entienden lo que es la semana, ¿sí? De la fiesta de los panes sin levadura. Por eso es necesario, cuando nosotros entendemos, empezamos a entrar en obediencia, empezamos a conocer las cosas y se nos abren los ojos, los cielos espirituales. Dice, Hechos 26 aclara que los discípulos se encontraban en tiempos de fiesta de panes sin levadura. Hechos 27, primer día de la semana de panes sin levadura, no de la semana ordinaria. Primer día de la semana era Shabbatón, por eso se extendió la prédica hasta medianoche. Ver Kadosh puse yo, porque ahí en la Kadosh, donde dice el primer día de la semana, figura acá el primer día era guión Shabbat, ¿sí? Aclara que es un Shabbat, entonces ahí nos damos cuenta, por aludido, que no era un Shabbat ordinario, no había caído el séptimo día, había caído cualquier otro día en esa época y ellos lo festejaban como Shabbatón, ¿sí? Quiero explicar también, a ver, vamos a seguir. Lucas 12, versículo 1. Y acá nos vamos a empezar a entrar en el contexto de lo que Yahshua quería que nosotros entendamos, ¿sí? ¿Qué era la levadura? ¿Qué simboliza esa levadura? ¿Sí? Y ahí nosotros nos vamos a dar cuenta de por qué el Padre le pidió cuando estaban en Egipto que dejen toda la levadura.
que no salgan con levadura. Lucas 12:1 dice, en esto, juntándose por millares la multitud, fíjense cómo le seguían a Yahshua, tanto que uno a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Sí? Entonces, ¿por qué decía esto? Y yo remarqué la hipocresía, ahí lo hice un poquito más en negrita, subrayado y más grande la letra. Porque la doctrina del hombre es hipocresía. La doctrina del hombre quiere e intenta, vamos a decir así, agradar a Dios, pero a su modo. Y es hipócrita delante del Padre. ¿Sí? Y por más que vaya alguien a querer decir, como en ese momento Yahshua le decía a los fariseos, mirá, yo no quiero que ustedes hagan este tipo de Shabbat, este tipo de reposo, yo les voy a mostrar qué reposo yo quiero que ustedes hagan, que es para sanar, que es para liberar, que es para hacer el bien. Y ellos no entendían por qué, porque ellos querían seguir a su modo y a su costumbre, de una manera hipócrita querían agradarle a Dios. ¿Sí? Entonces él le ha dicho, guárdense de la levadura, le estaba hablando de una doctrina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto mismo se repite hasta el día de hoy. Hoy no hay fariseos, hoy no hay saduceos, pero hoy hay miles de doctrinas que de una manera hipócrita le quieren agradar a Dios, poniendo sus estatutos y sus formas y sus dogmas de hombre dentro de la doctrina del Padre y leudan a las cosas del Padre. Por eso hay gente que hoy vos le vas y le querés hablar de Torah, le querés hablar de Dios y no quieren saber nada. No, yo no quiero saber nada si me viene a casa, o sea, viene a la congregación, habla de Dios, que todos empiezan a llorar, a caer todo, y va a la casa y le maltrata a su esposo. Entonces es de una manera hipócrita, ¿sí? Y eso ocurre, por eso no quiere saber, ¿pero por qué? Porque está las cosas de hombre. Cuando está las cosas de Yahweh pura y santa, eso trae convertimiento, eso te convierte, eso te transforma, ¿sí? La masa pura de Yahshua transformaba, y transformaba de una manera que lo otro dice, qué autoridad que tiene este hombre que habla, y de la manera que hace las cosas, y aún así no se contaminaba con el pecado. ¿Sí? Por eso es que yo quiero que ustedes entiendan que cuando Yahshua habló, ¿sí? Cuando él cumplió, hizo el cumplimiento profético, él llevó las doctrinas sobre su espalda, él llevó la hipocresía sobre su espalda. Esa era la levadura que él llevó sobre su espalda, aparte del adulterio espiritual, del pecado, ¿no? que también es la levadura, simbolizando la levadura del pecado. Pero él llevó en su espalda, porque muchos no podían ver más allá si no era por medio de una doctrina, si no era por medio del judaísmo, por ejemplo. No podían verla a Dios si no era por medio del judaísmo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender de que Yahshua dijo, guárdense de esto, de lo que practican hipocresía. Vamos de vuelta. Si yo no puedo formar parte del miembro, del cuerpo de Dios, por así decirte, si no me bautizo sí o sí, eso es, por más que Yahweh... Claro, no, es doctrina. Es doctrina. Ahora, vamos a esto. Yo no digo que nosotros tenemos que cumplir los mandamientos y la obediencia de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Yahshua se bautizó, ¿sí? Ahora, yo no digo que no hay que hacerlo, obvio que hay que hacer debilidad. Sí, pero decir que no sos parte Exacto. del miembro del pueblo es... Exacto, exacto, o que no puedes participar de determinada cosa porque todavía no pasaste por agua. Entonces, es como que... Sí, lo que claro. en eso lo que quiere decir ahí es, guárdense la idea mundana que tienen ustedes, que no es mi idea. Claro, porque, No es mi idea, es mía. porque esto es así. Si yo empiezo a poner mi interpretación sobre la palabra, o sea, mi interpretación como hombre en la palabra, es obvio que yo voy a poner, sin darme cuenta, cuestiones que el Padre nunca habló que yo diga. No sé si me explico. De eso pasó uno de las palabras que se van a usar mucho, por ejemplo, para contra usted, va a ser Hebreos 10, versículo 25. No deje de congregar como uno tiene por costumbre, pero está totalmente fuera de contexto, está sacado, entonces está usado de manera doctrinal para que la gente no deje de congregar en las iglesias en instituciones, pero no fue ese la dirección de la palabra que había dado Pablo. Entonces, ahí cuando nosotros empezamos a poner en la doctrina, empezamos a camuflar las cosas de Yahweh, nosotros empezamos a leudar y a poner levadura, ¿sí? Y eso es lo que vino a hacer Yahshua, a quitar, ¿sí? Entonces, guardados de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, ¿sí? Amén. ¿Sí?
Seguimos un poquito más adelante. Mateo 16, del versículo 6 al 12. Fíjense, dice: y Yahshua les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. ¿Viste? Y entendiéndolo, Yahshua les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis que de los 5 panes entre los 5.000 hombres, y cuántas canastas recogisteis? Ni de los 7 panes entre los 4.000, ¿cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que guarden de la levadura de los fariseos y los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, eso es, si esto ocurría antes, ¿cuánto más no ahora? Porque estos eran hombres que dentro de todo, vamos a poner así, dentro de todo querían cumplir la Torá y a Moisés. Ahora, siglo XXI, 2021, ¿sí? Que se descartó la Torá, que se le invalidó a la Torá, eso ya no es para nosotros. ¿Cuánto más aún peor esa doctrina están contaminando todo? Por eso dice que será como los tiempos de Noé, será como los tiempos de Lot. Porque perversión total, ¿por qué? Por haber abandonado la Torá. Por eso es que ocurre estas cosas. Pero si en aquella época aquellos fariseos ponían cosas de hombres, como judaísmo y eso, dentro de la doctrina, pero aún así querían cumplir la Torá, ¿cuánto más ahora que vos vas a querer hablar la Torá y te dicen que son judíos, son judaizantes? Entonces, peor todavía. Entonces, guárdense de la levadura de las doctrinas que introducen en la cuestión, en la doctrina del Padre, en la doctrina pura, santa y justa del Padre, cuestiones de hombre. ¿Sí? Vamos uno más. Mateo 16, del versículo 6 al 12. Dice: Yahshua, eso es lo que leímos en el anterior, ¿cierto? Lo de Mateo. Yahshua nos da a entender que lo que necesitamos es sacarnos de nosotros la doctrina de hombres. La doctrina de hombres hace más de 1800 años viene leudando, invalidando, quebrantando, quitando o agregando cosas de la palabra que no han sido dadas por el Padre, ¿sí? Y nos damos cuenta a simple vista, ¿sí? A simple vista. La falta de humildad de reconocer que se enseña mal, en otra doctrina a la fiesta, haciendo santas cenas, ¿sí? Una vez al mes, en vez de celebrar Pascua en tiempo marcado por Yahweh, o ni se festeja panes sin levadura, ni hablemos de Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, ¿sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, que en la otra doctrina han quitado eso es haber leudado. Eso es levadura. Haber quitado cosas del Padre es levadura. Haber estado de lado. ¿Viste? Exacto. O querer festejar una fiesta, como hablábamos recién ahí que papá estaba metiendo el bocadillo. Queriendo festejar, por ejemplo, una fiesta con símbolos correctos, pero en los tiempos incorrectos. Claro. Es también leudar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Padre por algo determinó los tiempos y las formas que debemos festejar, ¿sí? Eso lleva a obediencia, ¿sí? Yahshua pide que nos despojemos de toda levadura anterior y volvamos a la raíz, o sea, a la doctrina santa y pura del Padre, ¿sí? Acuérdense que todo lo que viene del Padre, y eso yo lo recalco mucho cuando hablo quizá con clientes o lo que fuera, yo le digo mucho, todo aquello que viene del Padre, ¿sí? De un principio, que vino del Padre, es puro y perfecto. Y eso no puede llevarte a una perdición o una maldición. Lo que puede llevarte a una perdición o maldición es invalidar o quitar o agregar cosas donde el Padre nunca dijo nada. Yo vuelvo a darle el mismo ejemplo. Si yo acá le digo que dice Mateo 16, del 6 al 12, viene el Ruach y me dice a mí: mira Rodrigo, ahí dice Mateo 16, del 6 al 12. Y resulta que viene a mi abuelo y le dice: mira, no, ahí dice Marcos. Dice: el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh nunca va a traer confusión sobre su palabra. Nunca le va a interpretar a una persona una cosa y a otra persona otra cosa totalmente distinta que choque con lo anterior. No sé si me explico. El Ruach HaKodesh siempre tiene que traer claridad cuando hable, ¿sí? Y él te va a hablar conforme a los primeros 5 libros de la Torá. Por eso es que Pablo, Juan, Jacobo, que en realidad es Santiago, que lo dice Santiago pero en realidad es Jacobo,
Judas, ¿sí? El hermano hablan todo lo que ellos hablan, coinciden todas las cosas que ellos hablan, ¿sí? Ninguno se contradice a otro hablando, ¿viste? Entonces va a decir, pero este le contradijo a Pablo. No. Todos se van en armonía, ¿sí? Hablando de profeta y de Torah, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender eso. Nunca el Ruach HaKodesh va a decir que vos quites una fiesta del Padre porque eso no está bien. Nunca el Ruach HaKodesh va a venir a decir... Conocer sus orígenes, tienen identidad, sabe quiénes son, Exacto. de qué se trata, no mezcla. Exacto, ¿viste? Por eso es que yo siempre le leo, por ejemplo, lo mismo que lo hice ayer en el video de ayer, Apocalipsis 21, sobre la Jerusalén, la Santa Jerusalén, las puertas que tiene. Para que nosotros nos demos cuenta y tenemos que entender primero nuestra identidad para saber si entramos o no entramos por ahí. ¿Sí? Y con esto nos despedimos. Primera de Corintios 5, otro que busque Isaías 53 y otro que busque Juan 6. Bueno, Juan 6, 51. Primera de Corintios 5, del versículo 5 al 6. Dice lo siguiente. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo del 5 al 6 dice: y en tal, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Yahshua. No es buena jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Versículo 7 también vamos a leer. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Yahshua, ¿sí? Que fue sacrificada por nosotros. ¿Qué quiere decir acá? Acá el mismo Pablo está diciendo, quítense, ¿sí? Limpiaos de la vieja levadura, ¿sí? Porque él sabía de que muchos venían con una doctrina, ¿sí? Fariseica de los fariseos, como hoy muchos venimos de una doctrina, ¿sí? Atrás. Límpiense de esa, desintoxíquense de eso, desenchúfense de eso, ¿sí? Porque ahora ustedes entienden cómo realmente fue la Pascua del Mesías. Y ahora ustedes entienden cuál es la doctrina que realmente deben seguir, ¿sí? Límpiense de lo anterior, porque lo anterior no le enseñaba realmente lo que es la Pascua de Yahshua, ¿sí? Usted ahora sabe la Pascua de Yahshua y ahora usted la entiende, entonces usted tiene que volcarse de eso, ¿sí? Y desenchufarse del otro, porque lo otro no le llevaba a una correcta obediencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la Pascua, por ejemplo, secular, se entregan huevos de Pascua y se entrega una cantidad de cosas. Claro, que es de conejo, pero si nosotros entendemos por qué el conejo pone el huevo, ahí nos vamos a dar cuenta de dónde proviene. No, es que no pone huevo, claro, pero en la mitología babilónica, ¿sí? Semirami, que era la esposa de Nimrod, el primer prototipo de Antimachía, muere ella. Dice, según la mitología, él llevaba a los cielos donde se encuentra Baal. Baal no estaba preparada para recibirla todavía y le envía a la tierra en forma de conejo para que ponga huevos de oro, de lo cual es lo que es la Pascua. Ellos conocen la Pascua. Y de ahí tomó todo el mundo, ¿sí? Todo el mundo a Babilonia, y en todo el mundo se reparten huevos de Pascua de chocolate que viene teóricamente de un conejo, pero viene de ese lado. Lo mismo el Día de los Enamorados. Cupido es el hijo de Semirami y de su hijo Tamuz. Fíjese la perversión. Nimrod y Semirami tuvieron un hijo, en teoría, que en realidad es producto de un adulterio, porque no es en realidad hijo de Nimrod, pero tuvieron un hijo que se llamaba Tamuz, que es al que le festejan hoy Navidad, ¿sí? Pero de Tamuz, que es el hijo de Semiramis, ellos tuvieron relaciones y nació un hijo en la mitología que se es Cupido, y a ese le rinden culto, el Día de los Enamorados, para que ustedes se den cuenta el nivel de perversión satánica que hay cuando uno festeja esas fiestas, ¿sí? Y son esas cosas que lo llevan a la desobediencia ante Dios. Por eso es que Pablo dice ahora acá, límpiense de toda esa doctrina, límpiense de toda esa levadura, límpiense, sáquense, porque esa levadura va a llevar a que usted no llene una obediencia en Yahshua, porque ahora ustedes realmente conocen cuál es la verdadera Pascua de Yahshua. No es la Pascua anterior.
ellos ya en esa época ya tenían conocimiento de la paz que estamos viviendo nosotros ahora. Porque Nimrod está en Génesis 11. Y de allá viene Babel y Babilonia. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender que ellos ya conocían toda esa perversión que había con Tamuz, con Astarot. Ellos ya conocían a todo eso. De Egipto, o sea, Eso profundizaban mal conocimiento y sabían todo de la idolatría. exacto, ellos ya conocían. Y cuánto más ahora me refiero yo a que se abandonó la Torá. Con mucha más razón, limpiémonos de toda esa levadura. ¿Sí? Pues son levaduras que nosotros mamamos y creímos que estábamos haciendo bien delante del Padre, como la Semana Santa, que se come el pescado todo, pero resulta que fulano habla mal de Mengano, que fulano está peleado con sultano, y no se festeja como corresponde al Padre, que el Padre pide santidad, ¿sí? El Padre pide que nosotros día a día nos santifiquemos para Él, ¿sí? Porque ahora sí tenemos que estar en la obediencia al Padre, ¿sí? Día a día ir dejando las cosas levadas. Si vos sos medio gruñón, andá sacando esa levadura, porque esa levadura no te lleva a una obediencia. Si vos sos rebelde, andá dejando esa levadura, porque esa levadura no te lleva a la obediencia, porque toda cosa que es rebelde va en contra de la obediencia de Yahshua. ¿Sí? Vamos a Isaías 53. ¿Alguien tiene? ¿No? ¿Lo busco yo rápido? Yo tengo Juan. Bueno, vos lees Juan después, bro. Isaías 53, 5 al 6. 5 a 6, vamos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, murió por nuestros pecados. El castigo de nuestra faz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. A Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Bendito Elohim. Entonces, en su carne, en su cuerpo, Él llevó la levadura. Él llevó el pecado. Él llevó las malas enseñanzas. Él llevó las malas interpretaciones. Él llevó lo que el hombre había puesto de malo en su doctrina. Él lo llevó en la cruz. Él dijo, hasta acá llegó. Un adulterio yo permití, 2 adulterios yo no voy a permitir, porque cuando se termine todo esto el Padre va a jugar según los adulterios. Entonces yo un adulterio lo permití, ahora yo lo llevo en mi carne, mi sangre lo llevo, ¿sí? A Judá y a Israel, a la casa de Judá y a la casa de Israel yo la llevo en mi cuerpo, y llevo toda su levadura en mi cuerpo. Van a destrozar, por eso destrozaron el cuerpo de él, porque había levadura. Es como que vos le destrozas la Torá, como que vos la Torá, yo agarre los primeros 5 libros y empiezo a romper las páginas. Así lo hicieron a Yahshua, ¿sí? Porque él era el verbo. Entonces era arrancado de su cuerpo, de su piel, era arrancado parte de la Torá, porque era lo que le habían arrancado a su palabra. La fiesta, los mandamientos, los pactos, el Shabbat habían sido arrancados de su cuerpo. Entonces por eso él tuvo que ser arrancado, su cuerpo tuvo que ser molido, ¿sí? ¿Por qué? Porque él llevó la levadura en él. Ahora, cuando fue sepultado, esa levadura, como dice Lau, fue hasta el Seol, fue allá quemado, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ahora en adelante esa gracia va a tener un impacto de obediencia aún mayor. Muchos creen que esa gracia va a ser facilita. No es facilita. Esa gracia conlleva una obediencia especial, y cuando llegue el día que estemos delante del Padre, el Padre va a decir, ¿qué pasó? ¿O cómo vos trataste la sangre de mi hijo? Y no, yo creía que Yahshua la cumplió todo. ¿Dónde yo dije que Yahshua cumplió todo? Que vos no tenés que cumplir. Entonces, esa gracia es aún mayor, porque no es cualquier corderito animal. Yo no estoy blasfemando, no estoy diciendo, no es cualquier corderito animal que fue entregado, fue el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que fue entregado y derramó su sangre. Entonces esa sangre va a tener un impacto, y sobre su cuerpo él llevó, como dice Isaías, él fue hombre de sufrimiento y de padecimiento. Él llevó en su cuerpo nuestro pecado, nuestro dolor. ¿Qué dice Juan 6? Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Exacto. Entonces, lo que dijo Isaías en Juan 6 está relatando. Dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan sin levadura. Yo soy el pan que no está leudado. Yo soy el pan puro y santo que vino del Padre, y vino a traer la doctrina del Padre de vuelta a la tierra, ¿sí? De vuelta dentro de mi pueblo. ¿Por qué? Porque yo he venido para los de Israel, ¿sí? Yo he venido para Israel, yo no he venido para otro, yo he venido para Israel. Entonces, mi cuerpo ahora es el pan santo y puro, sin levadura. ¿Va a ser maltratado? Sí, va a ser maltratado, porque yo voy a tener que cargar la levadura en este pan. Ahora, mi carne va a traer salvación. En mi carne va a haber vida eterna. Entonces, por eso él fue
por eso Él fue Pascua, por eso Él fue pan sin levadura, y cuando Él resucitó, Él fue la primicia de no haber pecado delante del Padre, de haber resucitado sin mancha y sin pecado delante del gran Yahweh. ¿Sí? Entonces, si nosotros empezamos a conocer esto, nosotros nos empezamos a dar cuenta de que nosotros debemos cumplir esto por amor a Yahshua. Porque Yahshua por amor a nosotros vino y se hizo esto. Si Él no hacía esto, toda la humanidad estaba destinada a ser eternamente al lado del fuego. Eternamente. Pero Yahshua dijo, en su gran amor, que es Yahweh, Yahshua es Yahweh, en su gran amor dijo, yo me voy a tener que ir a padecer por ellos y ser el cordero y llevar toda la levadura que ellos pusieron en mi Torah, en mi palabra, llevar todo y resucitar de vuelta y decir, listo, de ahora en adelante ya va a pasar por cada uno. Pero como dice Jeremías, llegará el tiempo en que no dirá su hermano al otro hermano, conoce a Yahweh, porque Yahweh mismo pondrá en el corazón y en la mente de cada uno de ellos la Torah, la palabra, ¿sí? Y hará cumplir, ¿sí? A su pueblo. No, porque todo, mirá, fíjate que cuando yo leí ayer en el video, ese que yo lo llamé pacto renovado, él le dice, y ve a tu pueblo. Él, para Yahweh, no todos los pueblos del mundo es su pueblo. Para Yahweh, el pueblo de él es el pueblo que le es obediente, que se aferra a sus pactos, que quiere cumplir sus mandamientos por amor a Yahshua. Ese es el pueblo de él. El pueblo que no quiere someterse a su mandamiento, a su obediencia, a sus pactos, no es pueblo, no es conocido. Señor, Señor, en tu nombre hemos sanado. Apartad de mí, hacedor de maldad, transgresor de la Torah. Yo no te conozco, no os conozco a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? No les conozco. Pero si nosotros en tu nombre, yo no te conozco. Apartate de mí. Entonces, nosotros tenemos que entender eso, que el que es conocido por Yahweh es aquel que quiere conocer su palabra y quiere vivir su palabra. Ahí Él te conoce. Ah, mirá, Pamela está empezando a cumplir la palabra. Ah, mirá, Patricia está empezando a cumplir. Entonces, Él empieza a conocer a su gente y a su pueblo por medio de la obediencia. ¿Sí? Así que leímos Juan 6 y con esto terminamos. Para dar un último enfoque, pan sin levadura es quitarse de nosotros el pecado, la mala doctrina de hombres, las interpretaciones fuera de la Torá y volcar en nosotros la doctrina pura, santa y buena de Yahweh. Entonces, cuando estemos más cerca de la fiesta de Pesaj, pan sin levadura, vamos a ir hablando, entonces vamos refrescándonos y vamos sabiendo los días en donde tenemos que festejar, cómo festejar. Pero esto está bueno como para que nosotros empecemos a conocer. Entonces vamos a decir, ah, mirá, yo no sabía sobre esto, che, yo no entendía. Vamos alejando de lo otro. Exacto, costumbres paganas. Exacto. Lo naturalizado, porque, bueno, no importa si no lo haces. Exacto. Entonces, hoy dejamos pan sin levadura, finiquitado. Yo en la semana voy a mandar sobre fiesta de las primicias. Y cuando empecemos a llegar a Pentecostés o a fiesta de Shavuot en adelante, van a ver el terrible impacto que tiene a nivel espiritual. Y eso encima de esa fiesta lo vamos, Pentecostés todavía no, porque fue acá en la tierra, pero de John Teruel en adelante es la fiesta espiritual que lo vamos a tener. Dios mío. Así que bueno, vamos a orar al Padre, vamos a darle gracias. Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Venimos delante de ti, Señor, y te entregamos nuestras vidas en obediencia a ti, Señor. Queremos serte obedientes, queremos caminar en obediencia. Que tú día a día, Señor, yo sé que nos vas a ir metiendo a hacerte cada vez más obediente, Señor. Pero como dice hoy la palabra, Señor, de la fiesta de los panes sin levadura, Padre, ayúdanos a quitar toda la levadura que haya en nuestras vidas, todo aquello que haya estado de más en ti, Señor, rebeldía, desobediencias, malas interpretaciones, Señor, algunas cosas que hemos quitado, que hemos agregado, Padre, ayúdanos a volver a la doctrina santa del Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, Padre. Dios mío, que este Shabbat terminemos con gozo, Padre, que terminemos con alegría, con contentamiento, Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Bendice, Padre, al vino, bendice, Señor, al pan, Padre, Dios mío, que vamos a participar ahora, Padre, Dios mío, para que sea, Señor, aleluya, de bendición en nuestras vidas, Señor, Dios mío. Símbolo, Padre, de lo que tú nos diste durante los 6 días de la semana, símbolo de la salud,
del gozo, Padre, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre. Amén y amén. Dios lo bendiga. Amén, hermano.